Este, ya, entonces sería fotografía urbana, apertura estilística y fotografía humanista, y un poco a partir de lo que vimos la clase anterior sobre ese inicio de la fotografía urbana. Bueno, primero una fotografía que era arquitectónica, que lo hablamos antes, que veía los espacios, los lugares, después empezaba a ver a las personas con una especie de documentalismo social como bien frontal, ¿no? O sea, nada sutil, no digo que eso sea malo, pero o sea, como bien directo sobre la problemática urbana, sobre todo en la modernización de la ciudad. Vamos a ver cómo a partir de principios del siglo XX esta cuestión se abre. Y bueno, yo no quisiera, a pesar de que hay como una línea histórica, que se me está metiendo un ruido de alguien. Okay. No quiero que lo entendamos quizás como un curso de historia de la fotografía, ni mucho menos, que mucho le faltaría para eso. Pero bueno, hay como un orden que yo creo que también tiene que ver con la complejización de la ciudad y de las relaciones sociales humanas que la fotografía va como persiguiendo. Entonces, en ese sentido, a medida que avancemos, los temas se irán como siendo más complejos y quizás los entenderemos un poco más contemporáneos. Aunque nada de lo que hemos mostrado tampoco se ha dejado de hacer. Lo primero que les quería decir, comentar, no sé si recibieron esta información por allí por las distintas vías que estamos tratando de promover, es que el 23 y 24 de junio, que es la semana próxima, se va a hacer un seminario, eso es miércoles y jueves, que organiza el Magíster junto con el proyecto Fondesit que estamos trabajando, bueno, que estoy yo de responsable, que Martín está como ayudante de investigación, más otros profesores. Este es un seminario que es de fotografía, el tema es el encuentro entre el paisaje, la experiencia y la producción. Es bien como atingente a casos chilenos, y autores, todos los que van a participar son fotógrafos, presentando autores contemporáneos, activos, todos bien como críticos, si se quiere, o bien propositivos, ya sea desde una postura de la ecología política, de la política. Pues yo creo que va a haber bastante que comentar. Hay algunos autores que no son chilenos, como Javier Riera, que tiene más una práctica fotográfica. Cierran el audio si tienen ruido en sus casas. Hartos que ellos también vienen de la arquitectura, ¿no? Marco Seyres, Claro, Nicolás algunos vienen de Sáez. la cartografía, exactamente. Marco Segre y Nicolás Sáez son arquitectos de formación. Eh, Luego también Xavier Rivas es español, pero ha trabajado el caso chileno. Ignacio Acosta es chileno, pero trabaja afuera. Entonces, bueno, hay como varios cruces de disciplinas también. Entonces, yo creo que va a estar bien interesante. Bueno, y nosotros también vamos a ver este tema en clase, así que igual puede ser complementario, o incluso si todos van, puede ser sustitutivo de unas clases, o sea, o de profundizar en algunos temas. Y les puede dar pie para pensar algunas cosas. También, bueno, no es para hacerle como publicidad al asunto, pero uno de esos 2 días, creo que va a ser más el jueves que el miércoles, se va a hacer el lanzamiento de una beca que el proyecto Fondesit tiene, donde los estudiantes de magíster eh, pueden optar, o los estudiantes que vayan a hacer tesis de titulación en pregrado, o sea, no proyecto. Entonces, bueno, ahí también ese día se anuncian esas condiciones. Igual, obviamente, eso después se va a difundir más. Eso es para los que hacen tesis en el caso del magíster a partir del año próximo. Bueno, seguimos entonces. Profesor, disculpe, Sí, te hay que escucho. inscribirse. Hay que inscribirse, sí. La inscripción en la página Ya. del magíster, Ya. mauchile.cl paisaje. Yo creo que les mandé a ustedes el correo electrónico, ahí le hacen clic Ya. al link y se inscriben, pero de todas formas yo después voy a liberar el link para que sea más fácil de acceder en caso de que la inscripción no les haya funcionado, pero también nosotros para digamos, tener un contacto con los que se inscriban, se puede como eventualmente avisar cosas y esas cosas. Bueno, este es el tema hoy que habíamos visto, es un tema que nos va a tomar un par de semanas, o quizás más, porque es muy amplio. La bibliografía, bueno, de Roland Barthes, Cámara Lúcida, y también el libro de Susan Sontag sobre la fotografía. El libro de Sontag, déjenme buscarlo una vez.
En este sí les podemos dar algunos capítulos. Yo creo que el capítulo 1 y el capítulo 2. Y el último capítulo, que se llama Breve Antología de Citas, es bien interesante. Bueno, como su nombre lo indica, son citas de otras personas, de otros autores, que de alguna forma se anticipan o complementan la visión de Sontag un poco sociológica sobre la fotografía. Sontag fue una autora bien interesante, bueno, fue una crítica cultural bien, ¿cómo se llama? Bien combativa. Fue una persona que se relacionó con muchas disciplinas, pero sobre todo con la literatura y con la fotografía, quizás. Y bueno, este libro, que tiene como 45 años, sigue estando súper vigente, ¿no? Y es más abierto, es más como un libro, un ensayo más abierto. Yo creo que siempre es bueno leerlo. Ahí alguien dice algo en el chat. Ya. Bueno, quisiera recapitular brevemente sobre el último autor que vimos en la clase pasada, porque creo que quizás con el apuro no le hicimos justicia a algunas cosas que son muy importantes en él, y de alguna forma tan importantes que uno podría decir que Sander es como una especie de bisagra o articula una cantidad digamos, temas, movimientos y formas fotográficas de mirar que se van a dar a lo largo del siglo XX. Esta infografía que están acá no las hice yo. Hay una página que también les recomiendo que se llama oscarenfotos.com. Bueno, gráficamente es un poco así como pop, así como de consumo popular. Pero Oscar Colorado es un profesor mexicano de universidad que da cursos de fotografía, y es un buen divulgador con análisis o conferencias profundas sobre muchos autores de la fotografía. Te recomiendo. Y bueno, creo que viendo esta información también me di cuenta que quizás no habíamos profundizado lo suficiente. El trabajo de Sander, de Hombres del siglo XX, como yo les comenté, es un trabajo que muestra, que trata de mostrar la sociedad alemana de ese momento de lo que se llama la República de Weimar, el espacio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una Alemania muy golpeada, que trataba de mostrar la sociedad alemana también en una diversidad de personajes, de personas, de tipos físicos, humanos y raciales también, y subdividía a la sociedad en siete temas: campesinos, oficios, obreros, artesanos, mujeres, aristócratas, artistas, habitantes urbanos y grupos al margen de la vida social. Aquí hay más de 7, pero en el fondo algunos de estos se combinan. Y lo que él hace, obviamente, es decir, bueno, desde lo más, vamos a llamarlo, atávico, del trabajo del campo, de la tierra, lo que construyen, los que transforman, los que regulan, los que entretienen, y los que de alguna forma empiezan a quedar como al margen, ¿no? Como los enfermos, las personas con incapacidades físicas y mentales, los vagabundos, etc. Uno puede quizás pensar en vamos a llamarla subdivisión, como un poco cliché, si se quiere, un poco como demasiado estructurada, muy poco propio quizás de nuestra época, donde las cosas son mucho más líquidas, mucho más transversales. Pero en su momento era un intento de dar cuenta de una complejidad. Este era un gran proyecto que él tenía, que la idea es que fueran aproximadamente 500 fotos, y la idea era publicarlas. Sander, por su mirada, que vimos la clase pasada, por la manera de mirar, obviamente es un fotógrafo de una mirada muy objetiva, quiere decir, o sea, como que él trata de no interpretar, sino simplemente registrar. Él es parte de un movimiento artístico, pero sobre todo fotográfico, que hay en Alemania en ese momento, entre los años 20 y 30, que se llamó la Nueva Objetividad, y que se ubica acá, según esta otra infografía de Oscar Colorado, un poco en relación a varias líneas que a nosotros nos interesan o que deberíamos conocer del arte de la fotografía. Por ejemplo, la famosa Nueva Visión de Moholy-Nagy, que la vamos a hablar hoy, que tiene que ver como con
vamos a llamarla, la aplicación en la fotografía de las vanguardias artísticas, si uno lo quisiera decir así como reduccionistamente, y que da lugar, entre otras cosas, a través del Moholy-Nagy a todo lo que es la Bauhaus, y se vincula con las vanguardias del modernismo. Luego hay una visión también objetiva que viene de la fotografía alemana y el arte alemán. También, ¿alguien habla? Se me cuelga el teléfono. Ya, perdón. Esto va a influir en una escuela de fotografía muy importante hasta la fecha de hoy, de los 60 hasta hoy, que es la escuela de Düsseldorf, que la vamos a ver después, y de ahí también va a haber una influencia del posmodernismo. O sea, y uno va viendo muchas relaciones, por ejemplo, la cualidad técnica que tiene que ver, por ejemplo, con el grupo F64, que era un fotógrafo que buscaba un tecnicismo extremo en la imagen, y de alguna manera también incluso hasta el documentalismo ya más de vanguardia, más formalista, que mencionábamos lateralmente la semana pasada, de la FCA, la Photo League y el nuevo paisaje social. O sea, de alguna forma Sander está en un momento donde confluyen una cantidad de cosas y otras cosas como que se abren y va a ser sumamente influyente. Como les mencioné la clase pasada, los archivos de Sander sufrieron primero una destrucción al montarse el régimen nazi en Alemania en el año 36. Sander es perseguido porque obviamente esa visión mixta, impura, mezclada, heterogénea del pueblo alemán no era la que el nazismo quería, digamos, de alguna forma mantener. Y es perseguido, le destruyen sus archivos, y después sus archivos posteriores son lo que queda, y lo que él produce después es destruido en los bombardeos aliados en la ciudad de Colonia. También se incendia su estudio y eso destruye. Queda muy poco, pero y el proyecto queda un poco, si se quiere, incompleto o fragmentado. Sin embargo, su hijo, después de la muerte de Sander, su hijo hacia los años 80 logra editar el libro de gente del siglo XX que, bueno, que todavía sigue como vigente. Entonces, bueno, un poco esta era la fotografía de Sander que hablamos en la clase pasada, y quiero aprovechar eso para introducir un tema que también se va a relacionar con Barthes, que lo vamos a ver de inmediato, que tiene que ver sobre si nosotros entendemos la fotografía, o la podemos entender como un documento, o la debemos entender como una práctica estética. ¿Y ustedes qué piensan? Gracias. ¿Alguien quiere comentar? Yo creo que no, que no son excluyentes, creo que van como muy de la mano, que evidentemente es un documento de registro, pero por lo mismo, como deja plasmado un momento histórico, un hecho puntual de un lugar en un momento preciso del tiempo, sí representa también una práctica estética como de la época, como que siempre tiene mucho de qué hablar, entendiéndose siempre como documento, y también entendiendo que por lo menos hoy en día, pero desde siempre, todo se puede entender también como una práctica estética, entonces no creo que sean excluyentes. Claro, hay varias cosas. Efectivamente no es excluyente, por supuesto que no, pero el valor estético de la fotografía está, como tú dices, en que muestra digamos, y la pregunta es a otros, no para otros, no necesariamente para ti, porque muestra las prácticas estéticas de una época, o porque ella en sí misma tiene un contenido estético intrínseco, sería como la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, bueno, o lo que uno podría preguntar o profundizar es, la fotografía es una práctica estética porque hoy todo puede ser una práctica estética, como una especie de, bueno, que se hace, ¿no? Se buscan archivos, se sacan cosas, se pone cualquier cosa, se ponen, no sé, cualquier cosa, o sea, porque pues, es una suerte de ready-made, o porque ella misma tiene vamos a llamarlo, unos protocolos o unas formas de ser una práctica sensible. ¿Qué piensan?
O sea, pensemos que no es estética porque documenta lo estético, sino que es estética porque ella en sí misma tiene unas maneras de expresarse. ¿No? Sí, o sea, em, que igual esa pregunta es interesante, el plantear si todo puede ser una práctica estética. Y me acuerdo de que lo estuve leyendo hace poco, que Joseph Beuys plantea que todo puede ser arte en cuanto es consciente. Cuando es una, o sea, como, no sé, por ejemplo, él plantea que pelar una manzana puede ser un arte en sí si uno lo hace de manera consciente y no desde como la cotidianidad. Entonces, en ese sentido, pienso que la fotografía, si bien no es, o sea, si bien puede ser construida, en ese sentido con las imágenes más como pictóricas, o en el caso de Sander, que él es una postura más objetiva de la fotografía, que muestra lo que hay, que en realidad no es que lo arme, sí hay una decisión de qué fotografiar y qué queda afuera. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista sí es una práctica estética porque supone una decisión del fotógrafo, de Claro, pero definir, sí, te entiendo, pero de un definir qué documento, es lo que queda. claro, pero yo también puedo documentar incluyendo o excluyendo, generalmente se hace así además, o sea, porque uno dice, bueno, quiero documentar este momento de la historia y es mi momento de la historia el que de alguna forma va a quedar como documentado y van a haber muchas cosas que van a quedar afuera. Bueno, vamos a avanzar, porque creo que no es una discusión que se zanje, pero vamos a quedarnos con la idea de que una cosa no excluye la otra y que de repente lo que sucede es que hay distintas formas de lectura y esas distintas formas de lectura, como en toda comunicación, vamos a llamarla, como en toda comunicación, no quiero ser redundante, implica la emisión de un mensaje, implica la concepción de un mensaje. O sea, alguien coloca algo y otras personas los vemos y a veces la comunicación entre esas dos cosas es más fluida, es más dialogante y a veces es menos dialogante. Vamos a ver la fotografía que tiene que decir al respecto. Yo de todas formas ponía estas dos fotos un poco son de Sanders también, eh, porque hablan un poco, bueno, de ese último grupo que él trabaja, el grupo de los excluidos, el grupo de los últimos hombres, como él lo llama, y ahí nos habla de, bueno, obviamente un momento en Alemania que históricamente es complejo, y nos pone esto, y aquí evidentemente hay una intención documental, pero también evidentemente hay una forma de componer y dar cuenta de la imagen. Desgraciadamente la imagen de la izquierda está, digamos, no es una buena reproducción, es una reproducción de una impresión tramada, pero la de la derecha sí es un poco mejor como calidad de reproducción y no puede entender, en este caso, cuáles fueron las intenciones estéticas de Sander. O sea, siempre él busca, evidentemente, separar el fondo del sujeto, porque el interés está en el sujeto, o sea, quitar ruido, ya sea por la iluminación, por el contraste y también por la diferencia de foco. Aquí lo logra y hasta tal punto que uno ve y la imagen está enfocada recién en las manos del, del vagabundo, y el otro está muy desenfocado, él no está en el centro, él no mira la cámara, en otros casos, o muchas veces, sus sujetos miran la cámara porque están dialogando con el fotógrafo, este sujeto no mira la cámara. Y hay una serie de conceptos también como la empatía del fotógrafo documentalista con el sujeto que está siendo fotografiado, cómo se establece la comunicación, o sea que tanto ese documento puede o no ser sensible, que también viene a colación. Bueno, entonces efectivamente, como comentaba Valentina, la fotografía es un devenir constante entre una propuesta estética y un valor documental, o sea, es inestable en ese sentido. Yo pienso que es una de las pocas artes que es o prácticas artísticas que es tan inestable en ese sentido, si no la única. O sea, uno podría pensar también en el cine, pero bueno, el cine y la fotografía están como de la mano. O sea, la imagen técnica, como vamos a ver más adelante, tiene esa posibilidad de desplazarse entre una cosa y la otra con mucha facilidad. O sea, también la escritura, pero entonces ahí uno tendría que, no toda escritura es literatura, entonces ahí hay como una diferencia. Cuando uno habla de fotografía, habla de todo, desde la fotografía publicitaria, del tarro de detergente o del modelo de alta costura, hasta la fotografía más sublime.
Entonces, yo creo que esa inestabilidad es una condición que es de lo fotográfico. Por lo tanto, la fotografía, si tiene esa condición documental, pero también tiene esa condición comunicativa y también tiene esa condición formal, es un arte que necesariamente da cuenta de lo político. Y ahí Didi Hoberman hace una distinción en cómo la fotografía se ha movido en este devenir, se ha movido entre lo distanciado y lo concernido. La semana pasada, adelantábamos el documentalismo de la FCA en Estados Unidos, de la pobreza en la Gran Depresión, y de alguna forma en una fotografía que concernía, o sea, si volvemos a en esta imagen hay un Sander que se preocupa por este sujeto, por un sujeto que existe en su sociedad y que forma parte de ese gran libro que le está preparando, pero es a la vez un fotógrafo que se distancia, o sea, y esa condición de distanciarse y de acercarse como en distintos grados es como muy propio de lo fotográfico y es una discusión que siempre está constante. A Sanders lo criticaban por considerarlo siempre un artista distanciado, por esta mirada objetiva, quizá que se ve más en esta foto, como que pone una distancia, pone como una pared invisible entre el sujeto y él, lo acusaban de poco enfático, de ser neutro, de tener ausencia de empatía. Sin embargo, yo creo que hay que tener cuidado y si uno ve su conjunto, uno va a ver que hay como distintas actitudes en las personas. Walter Benjamin, en Pequeña Historia de la Fotografía, que está en mi bibliografía, dice que la observación de Sanders es exenta de todo prejuicio, es incluso osada, pero al mismo tiempo es tierna. O sea, como que él reconoce como esa ambigüedad, en el sentido que Goethe hablaba de un empirismo lleno de ternura que se identifica profundamente con el objeto, convirtiéndose de ese modo en una verdadera teoría. O sea, como que de alguna forma la mirada de Sanders tenía la capacidad de entrar dentro de estos sujetos, mostrarlos tal cual son, pero también como que abrirlos a un campo de lo sensible. Bueno, yo no estoy diciendo esto yo, estoy como tratando de que quizá, y lo comento porque ese tipo de fotografía que Sanders de alguna forma y algunos de sus paisanos, por llamarlo así, como Blossfeld y Patch, inaugura esta fotografía objetiva, va a influir mucho en lo que vamos a ver después, ¿sí? Sobre todo en fotografía de arquitectura, fotografía de edificios, etc. Bueno, entremos un poquito a Barthes. Roland Barthes fue un filósofo, semiólogo, lingüista, crítico literario y cultural. Pertenecía a lo que se llamó el estructuralismo, como ustedes saben, es un movimiento que critica la mirada positivista sobre la realidad, es decir, la mirada que piensa que puede entenderlo todo y más bien el estructuralismo entiende que las cosas se dan en un contexto de relaciones, ¿sabes? Sobre todo lo que es el lenguaje. Bueno, fue autor de muchos libros, están acá, pero nos interesa en la cámara lúcida. De alguna forma, Barthes rompe con los antecedentes que analizan a la fotografía como un hecho semiótico infranqueable, irrompible, y de alguna forma introduce, como les comentaba antes, al receptor, o sea, quien ve la imagen como un factor clave en la, vamos a llamarla, en la recepción y la interpretación de esa imagen. Y prácticamente le deja al receptor, o como lo llama el spectator, como el único determinante de la comunicación fotográfica. O sea, el autor es una contingencia, o sea, la fotografía es un hecho que no importa, que si tiene intención o si fue compuesto, si fue pensada, nos da lo mismo. Va a ser el receptor de alguna forma quien va a plasmar ese mensaje de la obra. Entonces, en ese sentido, para Barthes, como lo dice, el fotógrafo pasa a ser simplemente un operador, un operator, y tiene una voz ausente. O sea, la imagen está allí, llegó por sus propios medios, producto de un dispositivo mecánico que alguien apretó el botón. Todo lo que estaba pensando el fotógrafo no importa para la comunicación. ¿Qué piensan? No sé, desde su aproximación con la fotografía. ¿Será posible que como autores quedemos totalmente silenciados? O sea, el tema del receptor, ¿cierto? Claramente intenciona más aún como quién va a ver la imagen, quién va a ver la fotografía.
¿Cómo es eso? No te entiendo. A ver. Que, hay como decirlo, que al parecer ese concepto como de receptor, o de que Ujú. el El plasma el concepto, ¿ok? mensaje en la obra, eh, como que produce que la fotografía o los autores de la fotografía empiecen como a pensar en ese receptor y hacerlo como, no sé si más dirigido o no, pero Claro, como- evidentemente, Patricio, sí, gracias. O sea, obviamente o sea, el operador piensa en emitir un mensaje, bueno, sobre todo en la fotografía publicitaria, eso es muy común, o en la fotografía documental, o la fotografía que tiene como, o sea, también, bueno, la fotografía política también es muchas veces publicitaria o de marketing. Hay una intención de transmitir un mensaje, pero no hay una garantía. O sea, y un poco lo que Barthes nos va a decir es que esa concepción de la obra se va a subdividir en dos vías o en dos ramas, o en la coexistencia de dos cosas donde la obra se nos puede como desarmar. Bueno, vamos a Claro, ir avanzando. Ajá, perdón. Sí, yo, Francisca, estoy sin cámara porque tengo problemas de No te conexión. preocupes. Pero no, yo quería agregar que en el fondo, claro, por lo que hace el positivismo, básicamente es separar el sujeto del objeto. Claro. Y claro, la crítica de ese estructuralismo es como, es todo lo contrario, en el fondo, que es imposible que se abstraiga al observador. Entonces, Ujú. y yo creo que en cierta manera algo parecido que pasa en la literatura también, que se dice de cierta manera que como que no hay novela que no sea autobiográfica, que en el fondo, igual de cierta manera, claro, existe la posibilidad de que alguien entienda el mensaje de la foto o que lo interprete de otra forma, o efectivamente hay personas que lo puedan captar, pero indiferente de esas dos vertientes creo que es imposible igual separarlo. Claro, Eso quería agregar. claro. Ya, gracias. ¿Quién habló primero? Renata. Francisca. Francisca, gracias, Francisca. Sí, efectivamente, bueno, es una visión estructuralista relativamente temprana. Este libro es del año 80, fue el último libro de Barthes, murió el mismo año que lo publicó. Y bueno, no se puede separar, o sea, ya en comunicación eso está claro que no se puede separar, o sea, que el mensaje no es determinista, y que el mensaje siempre puede ser interpretado de otra forma, pero Barthes nos lleva a esta interpretación un poco, o nos anuncia esto un poco de manera como extrema. Bueno, yo les quería, déjame, esto creo que me quedó, no, está bien, poner como este ejemplo, ¿no? Este ejemplo además que es muy propio de su tiempo, es un artista conceptual, Joseph Kosuth, una obra que se llama Tres y una silla. O tres sillas, no lo podía también traducir como tres sillas y una silla. Kosuth lo que hace es, en el museo, en la galería, pone una silla, pone una imagen fotográfica de esa silla y pone una definición de silla sacada del diccionario. Nos está diciendo, bueno, un poco cómo opera la comunicación, cómo operan los conceptos, cómo hay un objeto efectivo que está allí, o sea, y que ese objeto se puede transformar o se puede comunicar de distintas maneras. Pero ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir cuando nosotros vemos solo la foto? ¿Qué piensan que estamos viendo? O sea, ¿o qué dice la foto? Más allá de que es la foto de una silla, o sea, en la foto hay una silla, pero ¿qué más dice la foto? ¿No dice nada? ¿Muda? Yo creo que, perdón, yo estoy, no sé si me escuchan bien, estoy en la calle, por eso estoy sin cámara, pero Ya. yo creo que lo interesante de la foto es que está a escala 1:1, ¿no? Perdón. Ay, perdón. Se acabó el suspenso. Esta escala 1:1. Bueno, eso lo sabemos porque vimos esta imagen antes, por cierto. Y eso nos da que hablar, pero si no lo hubiéramos visto, no sabemos si está en 1:1 o no. O sea, eso es interesante, sí, pero ¿qué dice la foto? O sea, más allá de eso, ¿de qué habla la foto? O sea, quizá es relevante el punto de vista donde se observa el objeto, como ¿Ya? una silla que permite sentarse, o en el fondo cuando, claro, uno se va a sentar, uno mira generalmente en la silla de frente o va desde el frente, como que muestra su condición de silla, no es como un objeto aislado, sino como un objeto en relación a su uso, o al menos yo lo leo así. Ya, o sea, tú lees ya, gracias, Renata. Lees que hay o sea, como que la explica como en función de su uso.
Claro, o al menos el uso quizás queda muy claro con la foto. Quizás no es como un objeto aislado. ¿Qué se Puede ser, necesita? Ajá, perdón. oh, No, disculpa. hablen usted. Sí, 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 adelante. Puede ser que quizá, eh, como está expresada la fotografía, está intentando representar que está ahí, pero a través de ser una cosa impresa, o sea, como la silla impresa en una fotografía está ahí, pero no es una silla, o sea, como es la fotografía de una silla. Es la fotografía. Es muy bien, Cristian, exactamente. Esta fotografía dice que es la fotografía de una silla. Ujú. No dice nada más. Dice que, bueno, obviamente una silla que nos podemos sentar, una silla que cuando uno la mira es más interesante su imagen porque está en escala 1:1, pero básicamente lo único que es necesario para hacer esa fotografía era una cámara, un operador y una silla. No se necesitaba nada más. Y la fotografía, en su esencia, según Barthes, según lo hemos comentado también en clases anteriores, lo único que dice es que ahí había una silla. O sea, como que de alguna forma el signo lingüístico queda como muy limitado. Todo lo que nosotros hemos hablado, o sea, todo lo que ustedes han comentado sobre la ergonomía de la silla o sobre la condición de la silla, o podemos ir hablando y está hecha de madera y es cálida, no sé qué, no depende de la fotografía, depende de la idea de silla que nosotros podamos tener o podamos explorar por otros medios. Pero bueno, obviamente se nos va a comunicar a través de la fotografía, pero lo que nos dice la fotografía es que allí había una silla. Entonces, un poco, hay como varias cosas que Barthes desprende de eso. O sea, cuando lo lean, o los que lo leyeron, lo podrán encontrar. Él dice, por ejemplo, la fotografía no puede ser un lenguaje por su contenido, porque respecto a su contenido solamente nos dice que eso estaba allí. Puede ser un lenguaje por su estilo, por su composición. O sea, puede ser un lenguaje en un sentido más como de vamos a llamarlo como un sentido de una lectura pictórica, o sea, por su forma, puede transmitir estabilidad, inestabilidad, dinamismo, y también de alguna forma por asociación puede transmitirse tristeza, pero su contenido realmente solo nos habla de que había un momento visual que estaba allí antes. La José. fotografía, ¿sí? Sí, perdón por interrumpirte. No, adelante. O sea que cuando vi el tema de las tres fotografías, que siento que es como la entrada del argumento para sobre el O sea, como de las tres, en qué, claro, como no son tres fotografías. O sea, sí me refiero como las tres cosas sobre Las tres un sillas. objeto en específico. Sí. Claro, que la fotografía se utiliza como lo que es fotografía del conjunto y a la vez como un objeto. Quizás tiene que ver o no con un tema más semiótico, que es como esta tricotomía de Peirce, que se llama, que es cuando está como el significado, el referente y el significante, Sí. en que, claro, lo que hemos visto es como fotografías contextuales que tienen como esas tres variables como muy insertas, pero cuando uno hace como un zoom, o la fotografía se transforma como en el objeto en sí mismo, como que solamente un referente, y es como, Claro, se excluye como todo el tema de los significados, sí el claro. significante, pero sí como el Sí, significado, sí. entonces como que se Sí, vuelve subjetiva, efectivamente, o sea, totalmente. hay una trampa porque esta fotografía no es muy, en sí misma no dice mucho o no quiere decir mucho. O sea, una fotografía, bueno, se parece a la fotografía de Sanders, ¿no? Es como el pastelero, la silla, o sea, como que no, es objetiva en ese sentido. Y obviamente no es una fotografía como la que vamos a hablar después, pero justamente vamos a hablar, o sea, lo que creo que lo que tú dices es que obviamente una fotografía contiene muchas más cosas generalmente y por lo tanto puede decir mucho más. Lo que Barthes dice es que una fotografía contiene muchas más cosas y tú puedes leer mucho más, pero que la fotografía en sí de alguna forma está como, es como solamente el registro de una vamos a llamarla, de una estructura visual que hubo un momento dado donde había unos objetos, o sea, sean personas o sean cosas, básicamente es el registro visual de unos objetos. Entonces, pero aquí y gracias Patricio, porque era bueno volver un poquito atrás. La fotografía, según dice Barthes, solamente dice, vea una silla, vea una casa, vea unos soldados, vea esto, vea aquello. Es indicial, es como un índice, así como cuando nosotros nos vamos al final de los libros y en el índice una cantidad de palabritas que nos dicen que en otro lugar del libro se usó esa palabra. Bueno, la fotografía nos dice, en otro lugar y en otro momento había una silla, en otro lugar y en otro momento había unos soldados, en otro lugar y en otro momento había un edificio, en otro lugar y en otro momento había un paisaje. Es como señalar con el dedo. Barthes citándolo dice, el órgano del fotógrafo no es el ojo,
que me aterra, dice él, es el dedo. Y es como una paradoja, ¿no? Que en el momento del fotógrafo es es como un gran buscador de Google, por llamarlo así. Y es curioso porque en textos más contemporáneos hay una autora que se llama Laura González Flores, que dice que todo vamos a llamarlo, todo este éxtasis en fotografiar todo con los celulares, toda esta explosión de imágenes, es como si nosotros ahora, en vez de tocar con las manos, estuviéramos tocando todo con las cámaras, o sea, o con los dispositivos, o sea, como que de alguna forma en el mundo contemporáneo fotografiar es tocar, ni siquiera poseer, sino solamente tocar, y uno podría decir, solamente señalar, ay, mira, árbol, mira, hamburguesa, mira, bebida, mira, parque, auto, no sé qué. Entonces, también un poco jugando con una cita de Barthes, supongo que conocen el célebre cuadro de Magritte que dice, esto no es una pipa, y bueno, es obvio que no es una pipa, es la representación de una pipa, de una pipa o de la pipa, como la idea de pipa, de una pipa que existe o no existe, no sabemos si Magritte usó una pipa como modelo para pintar esta pipa o pensó en la idea de pipa o usó varias pipas. En cambio, la fotografía de una pipa es siempre de una pipa. Y aquí estamos hablando de la fotografía, o sea, obviamente que en el mundo actual tú puedes hacer una fotografía combinando pedazos de pipa, o sea, estamos hablando de la fotografía en un sentido como, vamos a llamarlo, una honestidad técnica. Entonces hay una como diferencia, ¿no? O sea, este cuadro no tiene necesariamente un objeto, vamos a llamarlo fáctico, material. Y una fotografía siempre tiene un objeto material al cual referirse. Y ahí yo creo que hay por eso o sea, la fotografía de la pipa siempre habla de una pipa que estuvo en el lugar donde fue fotografiada. ¿Mejor? ¿Pésimo? Bueno, el silencio, no sé. Bueno, me preocupa el silencio. Yo quiero decir algo. Sí, adelante. Yo creo que comentar como lo anterior, que es demasiado, yo creo que es un cuestionamiento que se sigue preguntando hoy en día como con respecto al arte, o con respecto a cualquier representación humana artística, que es si es que se puede desprender como obra de autor. Y si se desprende obra de autor, la fotografía solamente sería fotografía, pero la fotografía igual es por alguien que la fotografió y sí llevó una intención, y esa intención es la que genera el diálogo el diálogo para que el receptor pueda entender un mensaje, sea el mensaje que se quería plasmar o no, pero no sé si se puede llegar como a desprender completamente, como para decir como fotografía es solo un árbol o la fotografía es solo una pipa. Fíjate que gracias, Valentina, pero fíjate que tú dices o no. O sea, la intención del autor puede estar o no. Ojo, eso no es solamente con una fotografía, o sea, ahí estamos, o sea, cualquier imagen o cualquier arte, cualquier práctica estética puede transmitir su mensaje o no. Barthes específicamente se va al tema de la fotografía, porque la fotografía es problemática, porque siempre nos han dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, o la fotografía muestra la realidad, o no sé qué, y un poco Barthes va en contra como de esa, vamos a llamarla, de esa transparencia de la fotografía, como que no es lo mismo que una fotografía muestre unos objetos a que una fotografía necesariamente transmita un mensaje. Se puede transmitirlo, o como tú mismo dijiste, o puede no transmitirlo. O sea, él no dice que no lo transmita, o sea, obviamente hay una comunicación, o sea, la fotografía establece una comunicación, pero lo que pasa es que pone el peso de la comunicación del lado del espectador. Y obviamente el espectador está viendo la fotografía que tomó, que hace el autor. O sea, él no está diciendo que la fotografía es una hoja en blanco. Él está diciendo que el peso de la comunicación está como de alguna forma al lado del espectador, o como porque él define unas categorías que son el operator y el spectator, y justamente yo creo que utilizar operator es un poquito como, es un poco, ¿cómo se llama? Lo usa de forma como peyorativa, ¿no? Como que el fotógrafo solamente como que dispara. Yo creo que ahí también él está diciendo que la fotografía es una práctica
muy abierta, o sea que tenemos desde fotógrafos que son fotógrafos científicos, que solamente son operators, que aprietan el botón para captar un hecho dado, hasta autores fotográficos que son mucho más, digamos, mucho más complejos. De todas formas, Barthes hace una distinción y dice que le interesan las fotos que producen júbilo versus otras que le son indiferentes, y que de alguna forma la atracción de la fotografía es una guía para el análisis, o sea, que ya la fotografía tenga, o sea, tenga señales de comunicación, señales de intención, obviamente es lo que la hace interesante. Y que lo que le interesa en la fotografía es aquello que la fotografía advierte, o sea, aquello que la fotografía levanta o que hace venir, aquello que la fotografía anima, o sea, le interesa la fotografía, no la fotografía, o sea, no le interesa la fotografía de la pipa, le interesa una fotografía, no sé, como esta, por ejemplo. Esta fotografía es de Coen Bessing, es un fotógrafo holandés. Él estuvo también, se tiene una serie interesante del golpe de Estado aquí en el año 73 en Chile. Esto es posterior, esto es en la década de los, principios de la década de los 80 en Nicaragua, en la Revolución Sandinista, un momento sumamente tenso, que sin era un fotógrafo, digamos, un reportero gráfico que se especializó mucho en América Latina, y él la pone como un ejemplo de lo que para Barthes va a ser la regla estructural de una buena foto. Y no lo vean así como una regla así como que de composición, sino en términos de cuando una foto es valiosa por su, no solamente por su contenido, sino por la manera como de alguna forma adviene o anima a la persona que la ve. Que yo digo es un vínculo con la otredad. Para él la foto tiene que ser el lugar de una dualidad discontinua. Ya vamos a ver qué es eso. Pero ¿qué piensan si ustedes ven la foto y leen la dualidad discontinua? ¿Qué piensan ustedes que está queriendo decir? Al menos a mí me habla de la falta de cierto equilibrio, como de que la ¿Es imagen cierto que, tiene que perdón? ser equilibrio, Ajá, ¿ya? de que la imagen tiene que ser inestable. Entonces, pienso que puede ser esa distinción entre fondo y sujeto, como en Sander, o puede ser, claro, como esta fotografía que muestra, por ejemplo, dos grupos de personas distintas, o también hay una distinción como entre fondo y como personaje. Entonces, creo que lo que hace una buena foto es que se rompa cierta estabilidad. Nosotros podríamos cuestionar si la foto de la silla, en su calidad de fotografía y no con la silla y con la definición de silla, sino que la foto por sí sola quizás es una foto muy estable, es una foto que no cuenta algo, es una foto que no pasa nada. Entonces creo que esa es una foto de una silla. Entonces, para que haya una buena fotografía, al menos yo interpreto que esa dualidad discontinua habla de esta falta o de que haya inestabilidad en la fotografía. Ya. ¿Quién habló? Perdón, que no. Consuelo. Consuelo, ya. Sí, Consuelo. Yo igual quería decir algo. Adelante. Hola, yo igual quería decir algo que a mí me parece como que esa idea de dualidad discontinua también tiene que ver como un poco con el sentimiento de quiebre o de fragmentación en una foto, pero a mí me parece que igual hay cierto valor en aquellas fotos que van como en el versus de lo que es como producir júbilo, que es la indiferencia. Y yo creo que igual hay un valor en aquellas fotos que intentan reflejar la indiferencia, porque creo que la indiferencia también dice mucho y es un sentimiento, y no sé, siento que igual hay muchas fotos que intentan reflejar lo que es la indiferencia en contraste con lo que es algo discontinuo, fragmentado, o que produce un quiebre. Por ejemplo, como a mí es lo que me produce la foto que está aquí en pantalla. Creo que igual no hay que restarle valor a aquellas fotos que intentan ser indiferentes frente a un panorama. Sí, Danilo, gracias. Efectivamente, bueno, yo creo que ese concepto de júbilo y de indiferencia hay que tomarlo con cuidado, sobre todo hacia donde se ha ido la fotografía en los últimos años. Pero júbilo, a ver, una fotografía, no es que la fotografía muestre indiferencia, sino que sea indiferente. O sea, yo puedo fotografiar a lo mejor, bueno, no sé si conocen, pero ya lo veremos, toda esta objetividad urbana que muestra los paisajes urbanos, la desolación, del vacío, que son lugares donde parece que no pasará nada, que es muy común, los llaman como las fotografías en chileno sería como cara de tabla, o sea, como que son así como las cosas tal cual son. Estas fotografías
no son indiferentes. O sea, son justamente al contrario, son deferentes a algo que está allí. O sea, están tratando de traer, de dar como conciencia, de dar como lugar estético a condiciones que para nosotros a lo mejor son absolutamente banales e indistintas. Entonces, no es lo mismo la fotografía de lo indiferente de las que son indiferentes. O sea, yo creo que toda fotografía que tiene una intención, y aquí yo creo que la producción de Julio tiene con eso, de mirar algo, de alguna forma ya está dejando de ser indiferente porque está tratando de traer eso adelante. Pero cuando veamos fotografía urbana contemporánea, quizá vamos a poder hablar más de esto. Profe, en ese Sí. sentido estaría más, o sea, reafirmaría lo que planteaba aparte en un principio, de que es el espectador el que tiene la comunicación con la fotografía, porque al final el fotógrafo quizás mostró algo, pero es el espectador al que le generó el júbilo o al que le generó la indiferencia. Sí, de alguna forma sí. Ojo que no, o sea, el fotógrafo, a ver, no, el fotógrafo no es Google Street View en ningún momento, o sea, que podría serle muchas, ya vamos a ver en algún momento fotógrafos que trabajan en Google Street View, pero de alguna forma el fotógrafo trae, y al traer está como, bueno, haciendo la operación, como vamos a llamarla, artística clásica del siglo XX, lo está trayendo y lo está poniendo en otros sitios, o sea, lo está poniendo en una galería, en un museo, en una página web, en Instagram, donde sea. Y ese momento ya te está diciendo, mira, al decirte mira, mira lo que había allí. Y tú como espectador vas un poco, ya hay un rompimiento de la indiferencia y tú vas a establecer una comunicación. No es lo mismo, por ejemplo, bueno, no debe ser lo mismo que la fotografía publicitaria, porque la fotografía publicitaria está como, por ejemplo, es una fotografía comercial que está tan operada, tan de alguna forma estructurada, que de alguna forma nosotros como que sí somos indiferentes entre ellos, de alguna forma nos pasa por un lado, ¿ya? Yo quería agregar sobre lo que dijo Consuelo al principio de la intervención, que es interesante, bueno, sí, cuál es esa dualidad discontinua en esta foto. Yo pienso que tiene que ver con la presencia de los soldados y la presencia de las monjas. ¿Qué tienen que ver o sea, obviamente podemos interpretar mil cosas, pero en el momento que lo vemos en la imagen, ¿qué tienen que ver unos soldados con unas monjas? ¿Por qué están juntos? Hay una dualidad y también una discontinuidad, porque pareciera quizás que hay una ruptura en la copresencia de estos sujetos tan extremos, ¿no? Sobre todo cuando también vemos el contexto, vemos los rostros, o sea, vemos el rostro de este soldado, vemos el rostro de esta monja como mira, vemos las actitudes corporales, o sea, ahí uno empieza a ver, uno empieza a sentir que hay como una tensión allí, que en el fondo es a lo que Barthes también se va a referir con esa idea de la dualidad discontinua. Aquí hay otra foto que también él pone como ejemplo de esta dualidad discontinua y quizás esta imagen está también del mismo contexto, es Nicaragua, principio de la década de los 80, las consecuencias de la guerra. ¿Y qué les llama la atención de esta foto? Yo les acabo de dar el contexto, les acabo de dar el contenido de la foto. Hay una persona muerta, no sabemos si es un civil, si es un soldado, si es un guerrillero, perdón. Y hay otras cosas. ¿Qué les llama la atención? A cada uno le puede llamar la atención algo distinto. Por ejemplo, la persona parada en primer plano también tiene supongo, alguien muerto en su brazo. Puede ser. O sea, te llama la atención la persona que está parada en primer plano que sostiene esto, ¿no? A mí me llama la atención como la variedad de expresiones que hay, o sea, todas las personas que están ahí, las 4 que se le ven en el rostro, tienen diferentes expresiones y como diferentes temples frente a la situación en la que están viviendo. Sí, Cada uno tiene una expresión también, distinta. Sí. a mí también me llama la atención que, no sé, como la cara de horror de la primera mujer que está mirando el cuerpo, pero en realidad el hombre un poco como indiferente a lo que está pasando y no la mira, como que, no sé, todo el resto de las caras están como con los ojos puestos en el cuerpo y el hombre está como con otra intención, otra como corporalidad. A mí que en la foto anterior estaban como los
las representaciones de control de como los militares y las monjas, y aquí cuando hay como una escena como más crítica no hay ninguno. Ya, o sea, tú la contextualizas con otra imagen y como te preguntan dónde están los soldados. ¿Ok? Claro. Bueno, Abartes, por ejemplo, perdón, ¿alguien quería agregar algo? Perdón, sí, que para mí es interesante lo que pasa con el punto de vista, porque si bien el cuerpo es lo que primero aparece en la foto o tiene una presencia grande, no, aparentemente no es lo que importa, sino lo que importa son las expresiones y cómo están retratadas las personas que están observando esta situación. O sea, que el fotógrafo esté atrás del cuerpo mirando a las personas que miran el cuerpo, creo que esa intención es interesante. Ya. Bueno, fíjense que a cada uno de ustedes le llama la atención algo y todo eso es cierto. Y un poco a lo que Barthes va es a eso. O sea, alguien hablaba de la indiferencia de este sujeto, alguien hablaba de que aquí había un cuerpo aparentemente muerto también, eso creo que no es cierto, pero a Barthes, por ejemplo, le llamaba la atención la señora que cargaba como esta sábana, ¿no? Y efectivamente hay un gesto ahí es como la imagen cultural, como el arquetipo de la piedad, ¿no? La madre que carga a su hijo muerto, de alguna forma está representada en esta sábana blanca, que no sabemos además cómo llegó allí, por qué está allí. Aparte le llamaba mucho la atención la señora que estaba atrás y se tapaba la nariz, cuando los demás no lo hacen, o sea que no sabemos si es que olía mal o qué pasa, ¿no? Entonces, pero Barthes nos dice que todos podemos saber cuál es el contexto de esta foto si nos informamos que es la revolución sandinista, que vino a guerra entre un grupo guerrillero con mucha fuerza que estaba tratando de tomar el poder y un gobierno dictatorial digamos, que era muy fuerte con el ejército. Podemos saber cómo eran las ciudades en Nicaragua, podemos saber el estado o sea, podemos de la foto saber muchas cosas. Pero justamente en la medida que hay cosas que nos van llamando la atención, la foto empieza a exceder ese conocimiento que ella transmite y empieza a producir otras posibles vibraciones, otras posibles conexiones. Eso va a ser un poco la explicación que Barthes hace de la dualidad continua, y él distingue toda fotografía tiene dos partes. El studium, que en este caso es Nicaragua, la revolución, los combatientes, los muertos, la tristeza, la pesadumbre, citando una emoción impulsada racionalmente por una cultura moral y política. O sea, por él el studium es la emoción que se produce del conocimiento objetivo del hecho. Ay, qué pena la guerra en Nicaragua, ay, qué problema, no sé qué. Es un afecto, él dice que es un afecto mediano, adiestrado, o sea, que el studium de alguna forma es como una suerte de afección racionalizada. Es el interés general, la conexión fáctica, o sea, los hechos, histórico-cultural, es el tema de la foto. O sea, el tema de esta foto, a nadie le cabe duda, es la muerte de una persona en el contexto de la revolución sandinista. El estudio es cómo la fotografía se dedica a una cosa y lo consigue, cómo tiene éxito transmitiendo un mensaje. El spectator, o sea, nosotros como espectadores, busca el estudio, lo conoce, lo interpreta, de alguna forma conoce el contexto y dependiendo de la amplitud de su conocimiento de un cierto hecho puede entender la foto muy bien. O sea, que no es que la foto es muda, al contrario, la foto proviene de estar tomada en un contexto dado. En un momento les decía que es muy común decir la fotografía es puro contexto. Sí, hasta cierto punto la fotografía, el estudium, la fotografía es puro contexto. Es decir, para yo entender esta fotografía, hay un ejemplo, bueno, después seguramente lo voy a pasar, pero para yo entender esta fotografía tengo que entender esto, Nicaragua, muerto. Si yo les dijera, esta fotografía es la filmación de una película en Argentina sobre el suicidio de un, no sé, sujeto que no sé qué. Ah, ok, les cambié el estudio y ustedes se lo creen, o sea, en alguna forma el estudio es eso. Pero ¿qué es lo interesante o qué es lo que complementa o qué es de alguna forma lo original que Barthes propone? Porque esto es obvio, es el puntum. El puntum es aquello de una imagen que sale y nos afecta. Es como una flecha que sale disparada de la foto y nos pincha. Por eso se llama puntum, porque es punzante. Es un pinchazo, él lo define como una pequeña mancha, como un agujerito, como un accidente. Una foto de repente puede tener
un agujerito y por ahí se va la foto entera y nos transforma en otra cosa. Es aquello que llama nuestra atención de una manera personalísima, subjetiva. O sea, cada uno de ustedes describió una cosa distinta que le llamaba la atención de esa foto. Eso es para cada uno de ustedes el punto y la va a transformar en una cosa distinta. Es aquello que inquieta y que se dirige a cada uno de nosotros. Por ejemplo, la mujer con el gran paño blanco o la mujer de atrás con el pañuelo sobre la boca. ¿Se dan cuenta que cada uno de ustedes vio una foto distinta? Porque eso es que les llama la atención. Por ejemplo, quien decía que esto era otro cuerpo, pues convertía la foto en un hecho mucho más dramático. Quien veía a este sujeto mirando indiferente, porque usó la palabra indiferente, pues de alguna forma a través de la foto juzga a este sujeto. Y quien decía que la mujer se tapaba la boca, a lo mejor también está juzgando a la mujer y porque ella se tapa la boca y los demás no. O sea, ¿qué hace con ese gesto? ¿Cuál es el malestar que siente? Que se tiene que tapar la boca, como si hubiera un asco, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso es un poco como la distinción. Esa dualidad discontinua de Barthes se estructura en el studium y en el puntum. José. Te escucho. Sí, que ahí en que el tema de las personas que ven la fotografía, bueno, como que también se plantea como una situación genuina del espectador que ve la foto y estamos de este lado del punctum. Pero también, por ejemplo, no sé, bueno, estos contextos que igual son los que suceden, también nosotros como espectadores también tenemos una pulsión por generar una observación original o auténtica de la fotografía. Entonces también buscamos, por ejemplo, el primer comentario sugiere lo siguiente y hace ver más cosas de la fotografía. Claro, obviamente la foto, mientras tenga menos estudio, va a ser más puntuosa, y mientras tenga más estudio, a lo mejor va a ser menos puntuosa, va a tener menos posibilidad de ser puntuosa. Estas son fotografías de prensa, o sea, fotografías para ser publicadas en los diarios. Bueno, entonces un poco volviendo a eso, leyendo a Barthes, la fotografía entonces debe ser dual y debe haber una distancia entre estos dos elementos, una careza, una contradicción no aparente. O sea que de alguna forma, quizás en ese sentido la primera fotografía es más efectiva, y ya vamos a ver otras, porque de alguna forma esas monjas y esos soldados como que se contradicen. El studium debe ser atravesado, fustigado, o sea, como de alguna forma las buenas fotos, la fotografía, estas que llamaba al principio que producen júbilo no es alegría, o sea, que producen como que te despiertan, son aquellas fotografías que de alguna forma el puntum, o sea, tienen la capacidad como de desarmarse con la presencia de o los puntum. El puntum debe desdoblar, hacer vacilar la calidad, hacer dudar. Es un sutil más allá del campo. La semana pasada Martín comentaba esta idea del fuera del campo y dentro del campo, y muchas veces el puntum es algo que está fuera de lo fotografiado y que de alguna forma es un contexto también para lo fotografiado, pero un contexto como que la hace como que la voltea, la tensa. Víctor Borgen dice: lo que define el puntum es la naturaleza privada de la experiencia, o sea, cada uno de nosotros tiene su puntum. Versus la fotografía unaria, que es el término que utilizaba Barthes. En la fotografía desdoblada, un detalle me atrae, siento que su sola presencia cambia mi lectura, que miro una nueva foto una vez que encontré ese puntum, marcada a mis ojos con un valor superior, o sea, que la foto la foto con un puntum especial como que de alguna forma se desdobla. Ese detalle es el puntum, lo que me punza. Bueno, les recomiendo que si les interesa, lean el texto, porque además el texto es muy rico de leer, o sea. Entonces, él usa algunos ejemplos. Esta es una fotografía de William Klein que se llama Gun 2, o sea, Pistola 2, de los años 50 en Nueva York. A ver, ¿quién quiere? Bueno, el estudio, podemos estar de acuerdo que son unos niños jugando en la calle. Hay una persona que parece ser una mujer que apunta al niño en la cabeza con una pistola que suponemos que será de juguete, porque nadie estaba muerto de miedo. Esta persona es una mujer, quizás joven o de mediana edad, suponemos que es mujer porque tiene una falda con unas flores, y todos están muy contentos y se ríen. Y es una calle muy, vamos a llamarla, muy concurrida. También podríamos decir que William Klein fue un fotógrafo, él era holandés, si no me equivoco, pero trabajó mucho en los Estados Unidos, muy revolucionario en la fotografía callejera y en la fotografía
¿cómo se llama? Y también la forma como componía como de formas muy violentas, unos encuadres muy movidos, etc. Supongamos que ese es el estudio. El puntum, quien se le haya leído Barthes sabe cuál es el puntum de esta imagen, o del puntum que Barthes, opino, ustedes pueden tener otro. Puntum. La pistola, pero también a mí me choca o lo que me puntúa, o sea, me da ese punto, es también, me pincha, claro, es que le toma la mano también. Claro. Entonces, claro, como que al final hay una amenaza, pero en realidad no existe. Y yo creo que, claro, que quizás, o sea, esta idea como del Stadium de tratar de buscar referencias o como de tratar de agrandar esa imagen, me da la impresión de que si esto fuese un carnaval o algo, una situación como una feria en la calle, uno podría entender como quizás esta situación más del absurdo, quizás, más como de lo, no sé, pero claro, como que a mí no es solamente o sea, lo primero, como lo inmediato es ver la pistola, pero también que le toma la mano. Yo Claro, no pero veo que tengo yo interpreto que le está pasando como algo en la mano, no como que le está tomando la mano. Ya. Porque o sea, tú en la mano ves como un dolor, por llamarlo así, como una situación complicada. Sí, o como que le está pasando, no sé, me imagino que le está pasando dinero o algo, como en la situación quizás están haciendo como niños de calle, pidiendo dinero y ella debe ser como la mamá y no sé. Interpreto como otra cosa con la mano, ¿no? Claro, pero fíjense que ahí, bueno, puede ser, o sea, a través de la presencia del punto, tú buscas una interpretación. Quien habló antes, que no le vi el nombre, perdón, ¿quién era? Yo, Consuelo. Ah, ya, Consuelo veía como una explicación, o sea, en el hecho de, o sea, como una explicación en el sentido de que la pistola es violenta, pero la mano es tierna y por lo tanto la situación no es violenta, es una simulación, quizás si no agarrar las palabras de Consuelo. Leonardo habla más como una complicidad, pero todas esas explicaciones no están desdoblando la foto, están explicándola, o sea, están tratando de explicarlo, están profundizando el estudio. ¿Qué los descompone o los complica? Los ojos de los niños, a modo comparativo, porque hay dos como ojos expresivos a través de una sonrisa, pero él también tiene sonrisa, el niño como con el arma encima, pero tiene otra expresión en sus ojos. Como... Yo iba a decir que es ciego el niño. Puede ser que el niño sea ciego, entonces los ojos del niño, o sea, los ojos del niño de alguna forma están como disasociados con la situación quizás agradable, o sea, porque incluso aquí hay una situación hasta agradable, ¿no? Hay un juego y hay una diversión y los ojos del niño están como disasociados de eso. Eso podría ser. Bueno, para Barthes, por ejemplo, lo que lo complica es la boca del niño, la ausencia del diente. Eso como que lo traslada, o sea, y ahí ya uno puede pensar efectivamente, si uno suma el comentario anterior de los ojos del niño, alguien dijo el niño es ciego, entonces este niño es como distinto a los otros niños, eso no está claramente, o sea, no está expresado con claridad en la foto, ni tenemos por qué estar seguros de eso, pero de alguna forma nos transforma la foto en otra cosa, ¿no? Como que la foto empieza, o sea, la foto divertida empieza como a desaparecer, empieza como a desdoblarse y convertirse en otra cosa, o sea, formando una foto siniestra, ¿no? Si se quiere, que sustituye la foto anterior. Bueno, por ahí va algo súper interesante de lo que decía Consuelo, que ella no podía imaginarse qué es lo que había afuera, tal vez había una feria o tal vez había un carnaval o qué sé yo. Choca este paradigma de que la fotografía va a ser una representación de la realidad y de que por ser un referente material va a transmitir un mensaje. Y una imagen, no sé si tal vez la tendrás más afuera, por casualidad o la tendrás por ahí, es una que hizo un fotógrafo que se llama Eddie Adams, que sacó la fotografía de la ejecución de cuando le dispararon a un tipo que era un dictador. Lo voy a compartir después.
¿Ya? Y la fotografía uno la ve y la comparto el tiro en el chat. Y efectivamente este tipo que era como el dictador de como un general de una dictadura, la fotografía aparece con ropa de calle, aparece como una situación muy vulnerable, y viéndola, se la mandé, Patricia, uno la ve y como que da la impresión de que fuese una situación completamente distinta a la que era como la realidad, de que en realidad estaba como, porque pareciera ser un civil, como una situación más o menos indefensa. Claro. La historia detrás es como mucho más compleja, no sé si la conoces, tal vez tenga más información para hablar de ella. No, conozco la foto, no sabía que el muerto era un dictador, siempre lo había visto en una foto violenta, una foto, ¿cómo se llama? Bueno, eso, de un hecho violento, no me había contextualizado. Pero bueno, efectivamente la fotografía no es o sea, justamente, o sea, ayuda a que entendamos el discurso que la fotografía no es una representación de la realidad, la fotografía es una captura de un cuadro visual de la realidad, o sea, de ahí a que, o sea, todo el contenido es, como dice Barthes, contexto o estudium y un poco y luego la relación personal, o sea, que nosotros podamos empezar a establecer con una imagen determinada a través de nosotros mismos, en nuestras propias, ya de esa cosa que él decía que era personalísima, pero sí, es un buen ejemplo esa porque yo, por ejemplo, lo tenía vista siempre como que el malo era el que dispara y el bueno el disparado. Y según entiendo lo que está diciendo Martín, no es así. Perdón, el nombre del él o la fotógrafa que sacó de la de Martín. ¿Sí? Se llama Eddie Adams. Ahora la voy a compartir en un rato. Voy a buscar el mejor link porque hay harto link de esto, pero de aquí unos 5 minutos te recuerdo. Gracias. Y la otra que no sé si vaya a hablar más adelante de ella, José Ignacio, que es súper interesante, que es que ganó un premio de que un niño que se lo está comiendo un pájaro. Ah, sí. Sí, esa no, o sea, no sé si iba a hablar o no, pero es un caso como paradigmático, ¿no? Sí, es un caso, o sea, que no sé que lo está comiendo, que lo está mirando. O sea, que el pájaro está mirando al niño como si se lo fuera a comer, que el fotógrafo se suicidó después porque no pudo con todo lo que su imagen causó. Sí. Sí, tiene que ver con también como desentenderse como de la idea como el fotógrafo como un observador neutral, como si no fuese parte de la escena. Este es el caso de un tipo que vio esta fotografía en un contexto muy precarizado, después de una guerra durante, de un niño que lo está mirando un pájaro y la foto se ganó millones de premios. Y el tipo, claro, terminó suicidándose porque él quiso no intervenir en la escena. Él la registró como apelando a esta supuesta neutralidad, como de que el fotógrafo no puede meterse en la escena, y el niño falleció y todo. Y también es otra cosa como súper importante como de declarar, ¿no? Como cómo me posiciono yo, o yo como fotógrafa o fotógrafo, o cómo yo le doy una carga a la fotografía a partir de identificar quién fue la fotografió, en qué momento histórico, de dónde viene, etc. Sí, ahí sale otro tema, bueno, incluyendo. Sí, que bueno, el tema de la fotografía y realidad o fotografía y verdad, que uno de los autores y también fotógrafo que lo trabaja mucho es un autor español o catalán que se llama Joan Fontcuberta. Pero en ese caso, por ejemplo, la fotografía del buitre y el niño, además hay un factor técnico. El fotógrafo estaba muy lejos y tomó la foto con un lente tele, y los lentes tele cuando fotografían acercan las perspectivas, o sea, porque las encogen, toda la sensación se encoge. Entonces el buitre y el niño se veían muy cerca, mucho más cerca de lo que en realidad estaba. Entonces eso también hacía que la fotografía fuera distinta, la imagen visual vamos a llamarla, de la imagen topográfica o de la condición topográfica en que estaban las cosas. Entonces el fotógrafo se sintió súper mal, etc. Bueno, pero ahí fíjense como se abre, ¿no? Si puedes, igual comparte de la que estás hablando, yo no me acuerdo el autor. Ahí está una película de ese caso, sí. Y nosotros avanzamos un poquito. Bueno, aquí otra de las imágenes que Barthes comenta, él no la coloca, esta sí la coloca, pero esta no la coloca, y él habla en esta imagen del punto. Esta es una fotografía de Andy Warhol tomada en los años 50 por Duane Mikkel, si no me equivoco. Warhol se tapa la cara, o sea, está jugando, pues, como era Warhol, el artista está jugando con la persona que lo fotografía. ¿Y qué piensan ustedes? O sea, ¿cuál es su
los puntums que ustedes de repente pueden identificar. Esto es como un juego, esto no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que la identificación del puntum habla más de nosotros que de la foto. Entonces, a cada quien se le puede ocurrir algo distinto y no está ni bien ni mal. Siempre tenemos que entender que el puntum, mientras más nos aleje de lo que estamos viendo, en algún sentido de lo que estaba allí, pues de alguna forma también puede dar lugar a más interés. ¿Ideas de puntum? ¿No? Bueno, para Barthes, perdón. Sí. No, a mí me hace dale, pensar que es como... ¿Esto es un autorretrato? No. ¿No? Es la fotografía de alguien. O sea, es Duane Michaels fotografiando a Warhol. Ah, ya, pero es Andy Warhol. Ya, entonces claro, sí, claro. sí me hace pensar un poco que no importa mucho la cara de Warhol, sino como, no sé, la literalidad de lo que hacen sus manos, pero no importa la cara, sino que importa lo que hace. Claro, pero estamos preguntando por el punto, o sea, cuál es el detalle o lo que está presente en la foto, o vamos a ver después fuera de la foto, también puede ser que de alguna forma te desarme esta foto. O sea, el estudio está claro, es Warhol jugando con la fotógrafo que lo está fotografiando, él se tapa la cara, es un retrato cercano, casual, con una variación instantánea, están las dos, él se tapa la cara, están las dos manos, hay una luz directa al fondo. Eso es lo que está en la foto, o sea, la foto no es más compleja que eso. Pero ¿qué es lo que nos descoloca, lo que nos podría a cada uno de nosotros desarmar esta foto? O sea, que abajo de la foto dice Andy Warhol. Ya, ¿y por qué eso te lo desarma? Porque no hay referencia directa a quién estamos viendo. O sea, cuando no sabemos qué es Warhol, estamos viendo solamente estas manos y este retrato, pero cuando dice Andy Warhol, uno dice, ya. Ok. Ahora O sea, sí la referencia es Andy. Bueno, esto te contribuye al estudio, quizás. Puede ser que, en relación a lo que dijo Renata, que la fotografía tiene el nombre de Andy Warhol, que son como las manos de un artista, como por lo que veo que están como, quizás hay como una trayectoria en sus dedos, como los dedos como chuecos, no sé, de trabajo manual de un artista. Y al tener el nombre de Warhol, puede ser que declare eso como principio, como esta como manipulación del artista a través de sus extremidades de trabajo, no sé. Ya, Cristian, hay algo interesante. Lo que yo te preguntaría es si para llegar a ese discurso llegaste primero los dedos o como que empezaste a hablar del artista y fuiste analizando la foto. Son como dos caminos, ¿no? O sea, ¿los dedos te hablaron del artista o el artista te habló de los dedos? Ah, claro. Pero está bien, o sea, está bien, pero porque ya no. O sea que puede ser que, puede ser que quizá en relación a esa interpretación pueden ser las manos de un artesano nomás y no Warhol, como la importancia de Warhol como artista también en el estado del arte, ¿o no? O sea, que para ti son las manos, independientemente si son o sea, son unas manos que denotan trabajo, que denotan uso, que denotan, claro. Bueno, Barthes ve un poco más cerca y habla de las uñas. A él la imagen, un poco lo que le puntúa de la imagen son como las uñas grandes, planas, así como vastas, si se quisiera, y que tienen que ver, yo creo que yo cuando Barthes lo dijo, no estuve tan de acuerdo, o sea, no tenía como esa, no me extrañaban tanto, pero da lo mismo, pero cuando tú hablaste de los dedos y la forma de los dedos, sí creo que hay algo como que dualiza un poco la foto, porque tenemos a un sujeto, o sea, tenemos una foto muy clara, muy blanca, un sujeto relativamente bien vestido, blanco, rubio,
con un reloj aquí debajo de su camisa, y de repente están estas manos como de dedos grandes, torcidos, toscos, bueno, un poco también las uñas, y uno ahí como que la foto como diría Barthes, se abre, se multiplica, ¿no? Cuando uno ve eso. Ese es un poco como el sentido. Dígame. ¿Puede existir una foto sin punctum, o sea, una fotografía sin punctum? O sea, el punctum depende del espectador, pero pueden haber fotografías que no te despiertan nada, sencillamente. O sea, que yo pienso y ahí que... no se cumpliría con la discontinuidad, la dualidad discontinua. Dualidad discontinua. Claro, pero es que acuérdate que Barthes decía en algún momento que a él le interesaban las fotos que tenían dualidad discontinua. O sea, lo cual quiere decir que no todas las fotos tienen dualidad discontinua. Y esas fotos que para él le producen júbilo, que no sé si la palabra es la más apropiada, son esas fotos que te golpean, que de alguna forma te dejan preguntar. Ya vamos a terminar el concurso de puntos. Entonces, ¿cuál sería? O sea, me quedé con la duda. ¿Cuál hubiera sido el puntum de la silla, de la foto de la silla? No, ninguno, es que esa la pongo, esa no está allí porque tuvieron punto. Bueno, quizás tiene punto, o sea, eso depende de cada quien. Acuérdense que esto es personalísimo, él lo dice con esa palabra, el punto es algo personalísimo. Esa foto yo la ponía para explicar que para Barthes, una fotografía en su definición más reducida era el registro de algo que había estado allí en otro lugar, en otro momento. Entonces ahí era claro porque tenías la silla de verdad, tenías la palabra silla y tenías una fotografía de la silla. O sea, la fotografía era de esa silla y había sido tomada evidentemente en otro momento y quizás en otro lugar porque podían estar la silla y la fotografía juntas, ¿no? Tú no puedes exponer la foto y que esté, o sea, que esté la silla significa que la foto fue tomada en otro momento de la silla. Bueno, la foto siempre va a ser tomada en otro momento. Lo que es más común es que no tenga estudio. Por ejemplo, todas las fotografías de estudio con un fondo blanco serían fotografías que no tienen un contexto desde el cual se pueda como establecer una diferencia. No, pero pero es que Studium no es solamente un contexto físico de donde fue tomada la foto en un sentido material. El contexto, o sea... No, pero incluso además de no ser claro. Simbólicamente también es incluso visual y literalmente un espacio donde no hay fondo. Entonces también como que se puede potenciar, ¿no? Claro, pues, de hecho, usemos esta foto para hablar de eso. O sea, esta foto que está aquí, y da lo mismo. Imaginémonos que el fondo es blanco, que está hecho en estudio, y el fondo es blanco. Entonces, ¿de qué es esta foto? Ustedes no tienen por qué saberlo, se los digo yo. Este es Alexander Payne, una fotografía de Gardner, tomada Alexander Payne en el año 64. Payne fue uno de los conspiradores que participó en el asesinato de Abraham Lincoln. Y básicamente la foto es de un hombre bien parecido, que está con la mirada perdida y que está esposado. Estas son esposas antiguas. Eso lo podemos saber buscando la fotografía en el libro. Para Barthes, ¿cuál es el punto? O para ustedes, ¿cuál es el punto de esta foto? Y ahí un poco, con la lectura de Barthes, vamos a ver que el punto a veces está fuera de la foto. O sea, el punto es lo que nos sacude, lo que nos trastoca la lectura de la foto y puede estar fuera de la foto también. Oye, nadie se leyó a Barthes. Si uno se hubiera leído a Barthes, sabría. O sea, yo creo que es interesante que él está mirando, o sea, no creo que esté con la mirada perdida, está mirando algo que está afuera y no está mirando al fotógrafo, algo más. O sea, para ti es la mirada que está apuntando a algo que tú no ves. O sea, que nosotros en general no vemos, ¿ya? Y tiene como esa expresión de concentración y, claro, se contrapone como que está fuera de su estado desposado y preso. ¿Ya? Eso sería una opción, ahí literalmente tú estás diciendo que el punto está fuera, pero el punto sería lo que él está mirando. Sí. Es una opción, sí. No es la que dice Barthes, pero es una opción interesante. Él está muy concentrado viendo algo que está fuera. Puede ser como una mirada, pues, porque me causa mucho... disculpa, ¿se escucha bien? Sí, o sea, más o menos, pero dale.
¿Se entiende? Me causa la curiosidad el fondo de esta persona también, en el sentido que ya al saber el estudium de la fotografía, quizás es un muro de ejecución por la perforación quizás las texturas que tiene atrás como estos puntos, y este sujeto está mirando como a modo de despedida, quizás como esto como tipo de ejecuciones, no sé, me imagino antiguamente. Ya, también estás acercándote. Barthes lo dice de otra forma y lo que está en el fondo no es o sea, no es un muro de ejecución, pero Barthes dice que el punto de esta fotografía es que todos nosotros sabemos que él va a morir. Bueno, que si no conociera el contexto de la foto, él va a morir. O sea, el que él vaya a morir es el punto. Y efectivamente él va a morir, pero no va a morir fusilado, va a morir colgado. Pero bueno, da lo mismo, y esto no es un muro de ejecución. Tú llegaste al tema por otro lado, pero no tendría por qué morir. O sea, pero el hecho de que él vaya a morir es algo que podemos no saber, o sea, puede no estar en el estudio. De alguna forma es lo que hace que esa fotografía se nos voltee. Entonces este hombre bien parecido, con la mirada perdida, no sé qué, pensativo, todo eso está muy bien, va a morir. O sea, va a morir próximamente, quiero decir, va a morir este día o el día siguiente. ¿Ya? Pero no entendí como qué hay en la foto que nos haga inducir eso. No, justamente, es que Barthes nos dice que a veces el punto está fuera de la foto. O sea, que nosotros... Pero, ¿cómo podemos llegar al punctum? Bueno, o sea, enterándonos. Entonces ahí, por eso hay que tener cuidado. El estudio necesita el contexto, pero no todo el contexto. O sea, yo puedo entender esta foto perfectamente, saber que se llama Alexander Payne, saber que 3 días antes trataron de matar mataron a Lincoln y trataron de matar al secretario de Estado, que él formaba parte de la conspiración. Puedo entender todo eso y entender la foto fácticamente. Pero de alguna forma lo que me puede sacudir es el percatarme dentro de ese contexto, porque el que vaya a morir forma parte también del contexto, pero quizás yo lo sé o no lo sé, el percatarme, o sea, estoy viendo la foto de una persona que va a morir. O sea, eso es lo que o sea, bueno, yo estoy parafraseando a Barthes, ¿no? O sea, podemos creerle o no, pero lo que nos dice es, ese hecho, como que de alguna forma nos hace la foto como que nos las voltea, nos las sacude un poco. O sea, es como si, para ir a un caso más extremo, o sea, si aquí supiéramos que el niño va a morir, ahí como que la foto también se nos trastorna. O por ejemplo, en el caso que puso Martín en el chat, la foto de... Vamos a abrirla aquí. O sea, en el caso de esta foto, que es la que él hablaba del fotógrafo que había ganado el premio, que por esta foto, y fue súper criticada la fotografía, y fue súper criticada él por el fotógrafo, porque pues la gente decía, ¿y por qué no fuiste y le diste comida al niño? O sea, el saber que no sé si que el niño va a morir, de alguna forma nos extrema la relación con la foto. O sea, esta foto puede tener 2 salidas. Van a levantar al niño y le van a dar comida y lo van a cuidar y el niño va a crecer y va a vivir, o el niño va a morir. Yo creo que en el momento que nos dicen el niño va a morir, la foto se hace como extremadamente punzante, extremadamente como... O sea, no sé de nuevo si la palabra júbilo es la que yo hubiera usado, a lo mejor fue un problema del traductor, pero como que la fotografía se instala, ¿no? Se instala con muchísima más fuerza. Bueno, de todas maneras, podemos leer a Barthes y avanzar sobre eso. Yo tenía un último ejemplo, vamos a aprovechar estos minutitos. Y veamos esta última foto. Y así como modo de juego. No les voy a decir ni siquiera qué es, cuál es su estudio, que es una foto que para mí siempre ha sido muy inquietante y creo que a la medida que uno la explica, tampoco se tranquiliza esta foto. Después al final les digo qué es, pero ¿cuál es el punto de esta foto? ¿O cuál podría ser?
sea, sea, a pesar... dale, No, dale. sorry, dale. No quiere decir que el desajuste de lo que es una cara y lo que debería ser una cara. Ya, ok, como la máscara y que está como desajustada. Pero es evidente igual eso. Ujú. Bueno, sí, Además, relativamente, pero es interesante. Ajá. el alambre de púas, que esté tan cerca del alambre de púas. Que te Entonces, saca el hambre de como, púa. Ujú. claro, como que no... ¿Por qué habría una persona con una máscara cerca de un alambre de púas? Como... Claro, pero eso es como los misterios de la foto más que el Mm. puntum. Yo creo que el como observar sin dejar ser observado, como Ujú. el observar detrás de una máscara es como evidentemente él quiere mirar pero no quiere que vean quién es. Ya, o sea, que alguien oculta su mirada, oculta lo que está mirando. Ok, eso A es mí interesante. Ujú. es una cuestión como muy chica en verdad, no sé si era el punto, pero esa planta como bien fina que está saliendo y como que le apunta al ojo, contrastando más o menos como con el alambre de púas, que uno ya lo reconoce como un elemento como filudo y peligroso, ver como Ujú. eso en dirección al ojo me causa una tensión como que eso fue lo que me detonó fuera de ver en primer plano la cara. Ujú. Sí, bueno, cada quien puede tener su puntum mientras sean Profesor. aspectos, perdón. Sí. Sí, a mí me llama la atención que a lo mejor se está ocultando algún tipo de enfermedad o de ¿Por qué? malformación. No sé, porque antiguamente se ocultaba a la gente que tenía algún tipo de enfermedad, entonces como que el encarcelamiento detrás de esta Ya. máscara, no sé. O sea que hay como me parece. un doble límite. Primero el alambre de púas y después la máscara, y eso te hace que esta persona pueda estar enferma, deformada. Claro. Y por la cabeza Y también, que está como como cubierta, deformada. sí. Ah, por la forma de la cabeza, Mm. ya. Bueno, ya puede ser. Este no la usó Bartes, así que no tenemos su respuesta. Pero a mí personalmente me inquieta esto. El- los dos dedos que están como apretando la puntita del alambre de púas aquí. Y también lo que me comentaban, creo que era Guillermo, de, la, de esta planta que está como pinchándole el ojo. Y bueno, entre las dos también se forma una diagonal, ¿no? O sea, como aquí hay una línea como de pinchazo que no es que por eso no parece que es punto, pero como que es como bien curioso y como que atraviesa todo el rostro del cuerpo. Bueno, resulta que esto no es un preso, ni está deforme, ni nada de eso. Son unos indígenas en Nicaragua. Esta foto es de Susan Meiseles, una fotógrafa estadounidense. También hay contexto de la revolución sandinista. Y es es un pueblo nicaragüense o centroamericano que usa estas máscaras como de manera ritual, o sea, como que forma parte de sus disfraces para hacer ciertas cosas. Y bueno, yo creo que ahí evidentemente la fotógrafa fue extremadamente sensible en la captura y es una foto súper inquietante, por eso la traje, porque creo que uno puede encontrar mil y una como posibilidades, yo creo que salieron varias. Pero por eso mismo, o sea, todas son válidas en la medida que entendamos que el punto no es lo que explica la foto, el punto es lo que de alguna forma desplaza la foto de su tema, que aquí ni siquiera lo conocíamos, igual podíamos empezar a especular sobre cómo la foto se desplazaba para un lado o para el otro. Oye, Hay un caso que voy a dejar, José Ignacio, lo voy a buscar, que relacionado con, bueno, tal vez más lo territorial, el urbanista, hay un fotógrafo que recorrió Estados Unidos fotografiando lugares donde en algún momento habían habido acceso diferido para personas de color. Y la fotografía uno las ve y es como que es muy difícil de notarlo. Entonces, efectivamente, hay muchos casos donde, como, o sea, físicamente la entrada está tapada con ladrillo, o son carteles que ya casi no están. Entonces, claro, hay muchos casos donde si es que no se conoce el contexto de la información es súper difícil de entender, pero para esta persona como que trata de potenciarlo. Lo voy a buscar y lo voy a dejar en el foro más ratito. Sí, sería interesante, sí, es un caso interesante. Bueno, fue un tema que muchos fotógrafos, o sea, ya cuando avancemos en la próxima clase, que muchos fotógrafos han trabajado este tema, lo de la segregación espacial en la ciudad y todo eso. Y ese, por ejemplo, o sea, yo hablo de fotógrafos clásicos, así como Robert Frank, etc. Ese en particular no lo conozco. Bueno, se nos fue toda la clase solamente en esta parte, pero está bien, yo creo que es interesante, porque
bueno, no les he dicho todavía lo que vamos a hacer de trabajo, no se asusten, no va a ser algo muy largo, pero va un poco por esta cosa de poder mirar fotos de distintas perspectivas y relacionarlas con temas, ¿ya? Eso, entonces, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, gracias a todos, estuvieron activos y participativos, yo hablé menos, eso me gusta. Cualquier cosa comentamos por el foro, ¿ya? Bueno, sí. Chao. Si no hay Chao, preguntas, chao. me Chao, voy. profe, que esté bien. Perfecto. Chao, Chao, chicos.